Nota: este one shot ocurre fuera de la línea de tiempo original del Danganronpa reacciona, tómenlo como una versión diferente de esa reacción como tal. Dicho eso, la música no me pertenece, los personajes presentados no son de mi propiedad, créditos a Kazudata Kodaka creador de los personajes, sin nada más que decir, que empiece el juicio. En una sala curiosa se llevaba a cabo lo que parecía un juicio entre un grupo curioso de adolescentes, cada uno con mirada bastante preocupada, molesta, asustada o incrédula. Las emociones a flor de piel eran notables en los presentes de la sala, mientras un joven de cabello negro con un peinado particular señala con mirada decidida a un joven de cabello naranja con mirada molesta. Admítelo, Kuwata, tú mataste a Maizono. Las palabras tan fulminantes del joven solamente hicieron que el chico de prendas callejeras mirara molesto a este mientras con fuerza aprieta la madera de su lugar. Cállate. 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 Tú lo hiciste, Kuwata. Vamos, admítelo. El chico presionaba a este para que confesara su crimen y así salvar a sus amigos y vengar a Maizono, pero mientras esto pasaba afuera su mente estaba nublada. ¿Era justo lo que hacía? ¿Acaso esto justificaba sus acciones? ¿Está haciendo justicia por Maizono? Dudas cubrían al joven que miraba al suelo, pero sus compañeros no dejaban de mirar al chico de cabello naranja que al sentir la presión sobre sus hombros no pudo más consigo mismo. ¿Qué querías hiciera? Ustedes también harían lo mismo. No se hagan los malditos santos. Esas palabras solamente confirmaron los argumentos dichos, los relatos contados y como se esperaba en silencio y con decepción todos señalaron a Kuwata León, el beisbolista definitivo responsable del crimen de asesinato de la idol definitiva, Sayaka Maizono. Bien, es hora del casting. Monokuma hablaba divertido, lo que tanto esperaba y anhelaba por fin se cumpliría, pero de repente unas puertas raras aparecieron y al abrirse pusieron collares a todos estos en sus cuellos. ¿Qué carajo? Si León es el asesino, ¿no se supone estamos a salvo? Mencionó el vidente definitivo asustado de pensar que todo fue un engaño y como anteriormente Monokuma dijo los perdedores serían castigados, pero mientras todos estaban tan confundidos como asustados los collares jalaron de forma directa a estos hacia los interiores de la puerta donde al cerrarse Monokuma solamente se cayó de su puesto, como si algo en él se hubiera roto. O mejor dicho apagado. Mientras en otro lado una situación similar era develada en el velo veraniego de una isla, el sol resplandeciente y abrazador era todo lo que se podía observar en este, viendo como un grupo de jóvenes estaba en un juicio donde las tensiones eran más que claras. Todos veían en shock y con varias emociones a un chico que solamente está desmoronado emocionalmente. Mercy. Solamente quería saber de ella, solamente quería saber de mi madre, lo siento. Palabras dichas por aquel joven de tamaño reducido y con algo de sobrepeso que estaba en el suelo. Lágrimas salían de sus ojos mientras todos solamente veían con tristeza, decepción, y uno con molestia al joven, a lo que estos no podían pronunciar palabra alguna, pero una sola persona habló rompiendo el silencio ajeno. Teruteru, un joven habló mientras veía a el chico, Teruteru Anamura, el cocinero definitivo culpado del asesinato de Byakuya Togami, el heredero definitivo. Bien, es hora de... Pero antes Monokuma hablara, todos los chicos fueron tomados por el cuello y piernas por cadenas bastante confundidos, no pudieron pensar hasta que unas compuertas en el suelo se abrieron notando de allí las cadenas las cuales los jalaron hacia estas mientras todos desaparecían y Monokuma solamente veía confundido todo. ¿Qué pasó aquí? En otro lado de lo que existe otro grupo de jóvenes se encontraba en una situación similar a las anteriores, pero lo curioso era el ambiente, no había odio, ni decepción, solamente tristeza que desolaba a todos los presentes. Kaede, no, eran las palabras de un joven con gorra que veía bastante triste el hecho de que aquella chica que lo ayudó, lo supo entender, lo hizo entender que la esperanza existía, pero ahora descubría con dolor en su corazón la verdad. ¿O acaso solamente era una vil mentira? Lo siento, Suichi, chicos, habló con una voz quebrada la chica rubia mientras un silencio ensordecedor cubría el ambiente tenso. Kaede Akamatsu, la pianista definitiva culpable del asesinato de Rentaro Amami, talento desconocido, pero mientras todos esperaban lo inevitable todos fueron tomados por un collar en sus cuellos mientras compuertas en el techo se abrían y los jóvenes en su confusión y terror fueron jalados hacia lo desconocido mientras Monokuma y los Monocups miraban extrañados. ¿Eso fue raro? Mientras todo esto pasaba en una sala de cine, se notaba la presencia de un chico pelinegro largo con una mirada mientras estaba observando desde una tablet todos los eventos ocurridos y este solamente esperaba a que todo lo que estuviera por pasar fuera la decisión correcta. Al final, con ayuda de alguien, entendería algo que no sacó de su cabeza.
¿Que seguirán eligiendo? Fueron las palabras que este mencionó mientras diferentes compuertas se abrían y de esta los jóvenes de cada juicio visto se encontraban en aquella sala de cine mientras se miraban con una intriga y miedo, pues pensaron que serían ejecutados por escoger mal al culpable, pero al notar la presencia de otros jóvenes que no reconocían esto solamente se miraron intrigados. ¿Eh? ¿Dónde estamos? Mencionó Makoto Naegi, quien no entendía exactamente lo que pasaba después de lo anterior. Seguramente Monokuma nos tendió una trampa. Dijo irritado Byakuya Togami mientras veía a todos lados con un semblante de molestia. Carajo, ¿pero ellos qué? Señaló Mondo Owada mientras veía culos de más jóvenes que no eran sus compañeros. Cae de estas. Iba a hablar hasta alguien lo detuvo con una sonrisa. Un chico pequeño de cabello morado tenía una mirada algo divertida pero intrigante mientras decía en voz lo suficientemente necesaria para que la escuchen. Debemos alejarnos de esta asesina, puede que nos mate como lo hizo con Rantaro. Mencionó mientras la joven de cabellos rubios solamente tenía su cabeza agacha y todos, aunque no querían, miraron a otro lado menos Kaito y Suichi quienes veían expectantes la situación. Todos al escuchar la declaración del joven recordaron el por qué llegaron al sitio en primer lugar. Pues deberíamos hacer lo mismo. Mencionó Kuzuryo mientras veía a Teruteru Namura y todos solamente veían a otro lado. Misma acción hicieron los compañeros de Leon Kuwata, pero alguien no se quedó callado ante la situación. Oigan, no debemos juzgar tan pronto, eso es muy malo, debe haber algo más. ¿Verdad, Kaito? Suichi tiene razón, ¿no creen están siendo injustos? ¿Justo? Fueron las palabras que resonaban en el lugar mientras alguien se acercaba a aquel chico pelinegro. Caminaba por la sala mientras su mirada se posaba en los dos jóvenes que hablaron anteriormente. ¿Desde cuándo las cosas han sido justas? Pues las pruebas están allí, en nuestro caso el mato a alguien, eso ya deja todo claro. Dijo Byakuya mientras señala a León, el cual se molestó por eso y habló con voz alta y furiosa. Cállate, adinerado. No sabes el cómo pasó todo y menos el por qué tuve que hacerlo. ¿Y qué te hace pensar te vamos a creer? Mencionó Toko Fukawa mientras veía asustada toda la situación. Cierto, si escuche bien, ustedes tres mataron a alguien, ¿acaso sus palabras valen algo? Aquella negatividad se esparcía entre algunos más mientras otros no sabían con exactitud qué hacer, un sentimiento oscuro rodeado solamente a personas que no pudieron evitar los acontecimientos futuros, actitudes que solamente traían desesperación. De hecho, están equivocados. El joven de pelo negro habló mientras veía a todos con suma calma, dichas palabras hicieron lo miraran confundidos. ¿De qué hablas? Las pruebas son claras. Lo justo es que paguen. Cierto, no merecemos morir por culpa de ellos. Como veo no me entenderán, les quiero mostrar algo. Dijo mientras este se sienta en uno de los asientos de la sala de cine y todos esperando respuestas lo seguían viendo. ¿Ver algo? ¿Qué te hace pensar nos quedaremos a ver? Supongo esto. Mencionó y de la nada una serie de collares fueron puestos en estos que veían sin entender cómo la situación había sido tan precaria. Al notarlos una persona habló sin mucha expresividad. Supongo este es tu método de que nos quedemos, bien, sigamos tu juego. Mencionó Kyoko Kirihiri mientras se sienta al lado del joven pelo negro. Supongo no tenemos opción, pues no quiero descubrir qué hace esto si no obedecemos. Dijo Souda mientras replica la misma acción de la chica y así poco a poco todos, aunque a regañadientes, empezaron a sentarse hasta que luego uno de los jóvenes, dudoso de una cosa, preguntó. ¿Gonta quiere saber qué veremos exactamente? Preguntó el chico de gran tamaño mientras veía al anfitrión. Veremos a alguien llamado Hiromi Higuruma, eso es todo lo que deben saber. Dijo mientras otros no sabían exactamente qué era, pero una persona armaba las piezas mientras veía la pantalla. Hizo mucho énfasis en la justicia, ¿acaso será algo relacionado a nuestras situaciones? ¿Pero ese Higuruma qué tendrá de especial? Pensó Kirihiri mientras que el anfitrión solamente enciende la pantalla y en ese momento una melodía empieza a sonar, a lo que todos ponen atención a la pantalla. Nota. El rap no me pertenece, créditos a M4 Rkim. As leis não são cumpridas, então estou interessado nesse jogo que agora eu estou inserido. Al iniciar, una melodía resonó de la pantalla, mientras en esta se mostraba una serie de imágenes donde una persona resaltaba de entre ellas.
¿Y ese hombre? ¿Acaso es ese Iguruma que nos mencionaste? Sería muy rápido y conveniente si soy totalmente honesto. Mencionó Mondo mientras veía la pantalla y en ese momento la letra del rap empezó a resonar en la sala. Cada palabra dicha, cada sinónimo exclamado dejaban ver una sensación bastante triste pero y curiosa de aquel hombre de traje mientras habla sobre la justicia y leyes. Tiene razón en una cosa, las leyes normalmente no son cumplidas y son usadas a favor del más astuto. Pero viéndolo bien supongo es por otra cosa, pues parece estar bastante deprimido por algo que sucedió. Pero al ver escenas de un tribunal en donde un caso se llevaba a cabo notaron algo. Entonces aquí fue donde él sintió ese sentimiento, ¿no? Expresó la detective definitiva mientras veía aquellas escenas, haciéndose una idea la cual no estaba totalmente segura, pero sentía algo familiar con eso. Oye viejo, ¿nos puedes explicar quién es exactamente este sujeto? ¿De qué juego habla? Y más importante, ¿qué tiene que ver ese juicio? Preguntó Souda mientras veía al anfitrión con algo de duda relacionada. A lo visto no terminaba de cuadrar algo en todo el asunto para el joven, así que el chico pelinegro puso pausa a la pantalla y miró a sus invitados. Estamos viendo a Hiromi Iguruma, un abogado que se dedicaba enteramente a defender a todo aquel que fuera inocente, siendo el mejor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Japón ubicada en Tokio. ¿La Facultad de Derechos de Tokio? Escuche, allí salen los mejores doctores en ciencias jurídicas del país. Mencionó Togami interesado en aquello. Viendo el cómo se expresa, no creo el trabajo haya sido lo que esperaba. Bueno, los abogados son personas con una moralidad cuestionable según mi opinión. Mencionó Mondo con una cara poco amigable. Concuerdo en eso, normalmente son unas personas que jamás hacen lo que se supone deben hacer, que es defender a su cliente, y por eso criminales salen libre. Mencionó el joven con una mirada afiliada mientras recordaba un incidente en su vida que jamás espero pasará. Esos recuerdos solamente lo enfurecían de sobremanera. Bueno, este hombre podrá hacerlos ver de distinta forma, dijo Asaina viendo al hombre. ¿En serio? ¿Qué tiene de especial esta persona para que creamos no es otro corrupto del montón? Dijo Toko Fukawa con nerviosismo. No debemos ser pesimistas, quién sabe lo amable que puede ser este hombre. Mencionó Sonia observando a todos. ¿Amable? Tiene cara de depresión masiva en su semblante. Miró Souda algo escéptico. Bueno, ¿por qué no dejamos ustedes juzguen eso? Mencionó el joven anfitrión mientras señala la pantalla. ¿Un juego? Pensó Kirihiri mientras veía detenidamente la pantalla. Gonta no entender del todo el asunto. No te preocupes, grandulón, la mayoría aquí tampoco lo entiende. Mencionó Kaito mientras le da unas palmadas al grandote. Eu é que tenho 100 pontos. Se eu quisesse eu podia criar uma regra nova que acabaria com esse jogo, mas esse jogo é interessante. Então desculpa, quero ver como que isso desenrola. Esse jogo tem regras, né? Sem agir na emoção. Eu quero ver se os infratores aqui recebem punição. Já disse não vou colaborar. Alguém que já te irritou antes, você foi capaz de matar. Estos al volver a ver la pantalla ahora notan a un joven de cabello rosa de su misma edad frente a el hombre. Está acostado en una bañera con su ropa puesta, dijo Souda con cara incrédula mientras le parecía extraño por parte de aquel hombre. Se nota está bastante cómodo, la verdad. Mencionó con una pequeña sonrisa Komaeda. ¿No creen lo raro es que eso puede ser molesto a la hora de lavar? Dijo con una mirada confundida Ryoma mientras en su mente pensaba en lo problemático de esa situación. Creo lo verdaderamente confuso es sobre el chico de cabello rosado y esos supuestos juegos que menciona. Exclamó calmadamente la maid definitiva mientras veía la pantalla. Yuji Itadori. Un nombre curioso. Comentó Tsumuji Shirogane. Aunque su cabello rosa me parece bastante bonito. Mencionó Sonia viendo en Itadori alguien con su encanto propio. ¿Buscar los 100 puntos? ¿Nos puedes explicar a qué radican estos juegos y por qué parecen el eje de la situación? Dijo Sakura Ogami curiosa de la situación y sobre los dichosos juegos que el hombre lleva mencionando. Solamente observen. Dijo el anfitrión con calma. Este misticismo es curioso y eso que lo digo yo. Mencionó Yasuhiro con calma. ¿Castigo para los infractores? En serio, esto me trae un mal presentimiento. Dijo con un escalofrío Ifumi. ¿Qué tanto les pueden hacer? ¿Sacar de los dichosos juegos? Comentó el cocinero pequeño mientras veía la pantalla. Lo dudo. Mencionó Kyoko Kirihiri con calma mientras era observada por varios. ¿Tienes una hipótesis?
mencionó Suichi Sayara analizando cada detalle. Solamente es una teoría mía, pero estos juegos son algo más. La forma en la que todo nos es presentado no es común y la verdad esa petición del chico al hombre es curiosa. Dijo calmadamente mientras no despegaba su mirada de la pantalla. Veo llegaste a una conclusión similar, pero yo tengo algo que por su ambiente nos deja en claro. Mencionó Suichi mientras veía a Kirihir y ambos al verse por un minuto se asienten entre sí como si hubieran llegado a la misma conclusión. ¿A estos dos que les pico? Exclamó Miiruma confundida. No lo sé, pero nos pueden decir qué quieren decir ambos. Mencionó Himiko sin entender nada. Bueno, verán, la teoría radica en que estos juegos, suponemos por las palabras dichas de Higuruma, la forma de conseguir puntos sea asesinando. Fueron las palabras de un nervioso Suichi. Al terminar de hablar la sala se quedó momentáneamente en un silencio incómodo por la suposición del joven hasta que una persona habló. Bromeas, ¿verdad? Viejo, si fuera cierto esos 100 puntos, no creo alguien sea capaz de tal acto. Dijo Yasuhiro mientras este estaba nervioso, no quería creer la situación mencionada por el joven de gorra por lo cruel del acto. ¿Cierto, viejo, no estarás exagerando? Dijo León sin creer eso. Si por lo poco que se nos dijo de él no creo sea así. Además, ¿qué clase de persona involucra persona en un juego así? Preguntó incómoda a Kane. Alguien que tenga la mentalidad de nuestro captor académico. Fueron las palabras cortantes de Togami mientras veía a la morena, la cual cayó en cuenta la situación anterior en la que estaban, y el chico adinerado siguió con su comentario. Si no me equivoco, todos fuimos raptados por Monokuma y claramente estuvimos en un juego donde para tener nuestra libertad debíamos matarnos unos entre otros, pero con un juicio. No es descabellado lo que ese chico dice, pero si lo hizo por cuenta propia o supervivencia no importa ahora, lo importante es qué juego de matanza es esto. Dijo viendo al anfitrión, el cual suspiró por unos minutos y luego ver a los invitados. Bueno, primero explicaré la situación actual en este mundo. Hubo un incidente que causó el comienzo de una era oscura para Japón. Luego de esto un hombre llamado Kenjaku, el cabecilla del ataque, propuso los llamados Juegos del Sacrificio. ¿Juegos del Sacrificio? Dijo nerviosa Mikan. Ese nombre claramente no tenía nada bueno que traer a la situación. Estos juegos consisten en matar a la mayor cantidad de personas involucradas en los que juegos, siendo Higuruma uno de los que están en primer lugar con un total de 100 asesinatos contados equivalente a 100 puntos. Comentó el anfitrión mientras observa a sus invitados. ¿Pero por qué? ¿Qué clase de persona? Chihiro no podía creerlo. 100 personas, 100 inocentes, 100 vidas arrebatadas por alguien que veía todo como un juego. Solamente se arrodilló de miedo por la mera idea de encontrar al hombre en la calle, o peor, y si hubiera estado entre sus compañeros. ¿Ese maldito en serio cree que lo que hace es justicia? ¿Matar a tantos como si fuera el juez, jurado y verdugo? Exclamó furioso Mondo. TSK, lo sabía otro más del montón, pero este es un asesino serial, que tan bajo se puede caer. Más comentarios negativos hacia el hombre no paraban de llegar, miedo, repulsión y desaprobación por las acciones del hombre que, presentado como alguien supuestamente justo que tomaba dichas acciones, eran inaceptables. No creo debamos juzgar tan pronto. Mencionó Kaito Momota haciendo todos lo miren. ¿En serio, Kaito? ¿Otra vez vas a defender a un asesino? Dijo Tenko sin entender el pensar del joven. Debe haber alguna otra razón, algo detrás de todo. Mencionó Kaede Akamatsu mientras Teruteru asiente apoyando a la chica y León solamente miraba callado porque no intentaría convencer a nadie. ¿Y usted qué? Son iguales a él, solamente matan por su beneficio propio, no sé por qué ya los ejecutan. Dijo Toko mientras señalaba temblando a los tres, quienes intentaron defenderse pero todos miraron a otro lado, haciendo los tres jóvenes solamente bajaran la cabeza. Sigan viendo y entenderán lo que ocurre y luego me dirán si seguirán viendo a Higuruma como un villano. Dijo el anfitrión mientras señalaba la pantalla, pero al notar la pregunta que le hizo a aquel joven esto confundió un poco a todos menos a un pelo naranja que solamente apretó las manos. No entiendo la pregunta. Ni yo. ¿Eso qué tiene que ver con esto? ¿Acaso el chico también es participante? Mencionó Nekomaru unida y mirando la pantalla. Pero ¿por qué alguien de nuestra edad entraría a algo donde prácticamente te mataran y más contra un asesino de ese calibre? Mencionó sin entender Yasuhiro por las acciones de Itadori al enfrentar a Higuruma. Supongo hay algo que debe buscar, eso del intercambio lo necesitará para algo. Mencionó Tsumugi Shirogane viendo toda la situación con algo de interés. Puede ser por varias razones, desde que el chico quiere venganza hasta detener al hombre, pero sinceramente son hipótesis difíciles de entender. Dijo Suichi mientras este seguía pensando en la situación.
Dudo esto acabe bien por donde lo veas, pues sigo sin entender qué clase de juego permite esta cantidad de asesinatos. Se preguntaba Kibo mientras veía la pantalla. Pero como matas a 100 personas como si nada, ¿no hay algo que deba usar? Pues dudo a puño limpio o con un arma de fuego mate a tantos, y el hombre parece intacto de cualquier arma blanca o de fuego. Mencionó el joven Yakuza mientras analiza ese factor del hombre. No solo lo que mencionó el robot tenía sentido, eso lo llevo a preguntarse, ¿cómo rayos lograba esa cantidad de muertes? La pantalla les dirá es mientras pasa el tiempo, solamente diré que no se sorprendan mucho. Dijo el anfitrión mientras este veía la pantalla sabiendo que tendría que dar muchas explicaciones. O réu tá na minha frente, o juiz tá aqui comigo, advogado presente, é minha expansão de dominio. Al escuchar las palabras de Iguruma muchos no entendían a lo que se refería exactamente con todo eso. ¿Acusado? Pero si el chico no parece haber hecho nada. Mencionó Aoi mientras veía la pantalla bastante confundida. Suena como una juramentación antes de algún juicio. Dijo Togami analizando cada detalle para averiguar qué pasaría, pues la intriga era mayor por saber qué ocultaba ese hombre. Pero ¿qué puede ser más? No terminó de hablar Agakure cuando de la nada un ser negro como la tela y una máscara con ojos cocidos apareció detrás del hombre mientras este decía el juez está presente. Wow, ¿qué es eso? Mencionó Kokichi impresionado por aquella cosa extraña que el hombre invocó de la nada, parecía muy irreal de ver. ¿Qué demonios es esa cosa? Comentó Souda bastante impresionado, jamás vio algo como eso, era como esas invocaciones raras de sus animes de criaturas de combate. Parece ser un ser creado de las sombras, con una apariencia acorde a su portador y energía vital. Mencionó Gundam mientras veía expectante la escena por saber qué clase de hechicero o invocador era este. Esto se puso raro de un momento a otro, si te Sorione. A un fantasma. Gritó Kaito asustado mientras saltaba sobre su Ichi bastante aterrado, ganándose varias miradas. ¿En serio, Kaito? Dijo Korekiyo mientras veía al astronauta. Ey, no me juzgues. Esas cosas son malvadas. Dijo mientras se recomponía, pero el escuchar las siguientes palabras junto con lo ocurrido dejó en shock a todos. El hombre hizo aparecer una estructura extraña alrededor parecida a una sala de juicio poco convencional mientras dictaba el inicio del juicio. ¿Acaso él? Dijo Himiko sin creer lo que veía frente a sus ojos. Una sala de juicio. Dijo Kirihiri bastante sorprendida de lo que sus ojos presenciaron, pues la expansión de Iguruma era muy curiosa, pero ciertas palabras hicieron clip en su mente. Juicio, acusado, tribunal eran las frases necesarias para entender un punto clave de todo. ¿Nos pueden decir qué acabo de ver? ¿Siento el uso de sustancias en mi cerebro o de verdad invoco un fantasma raro junto con una zona parecida a las salas de juicio? Dijo Agakure sin creer lo que veía, era demasiado irreal el hecho de invocar algo de la nada, más porque no creía eso fuera posible. Es como un manga de shonen de magos, es increíble. Dijo Ifumi mientras estaba fascinado por la escena frente a sus ojos. Llamada no es momento. Dijo Celestia mientras suspiraba ante la actitud del joven otaku. Oye joven, ¿nos puedes explicar qué está pasando? Preguntó Sonia mientras veía al anfitrión con calma y educación. Esto hizo todos observaran a este esperando una respuesta clara. Bien, primero que nada, el fantasma como ustedes lo llaman se llama Judmen y es un Shikigami. Mencionó el joven mientras respondía a lo que era aquel ser. ¿Shikigami? Escuché que eran considerados espíritus antiguos que en sí jamás se comprobó su existencia, fungiendo como leyendas. Mencionó Togami mientras escuchaba lo que era aquel ser. ¿Eso no son fantasmas que el mundo creyó causaban daño o espantaban en casas embrujadas? Dijo algo curiosa a Saina. No exactamente, pero jamás entendí eso de los Shikigamis. Si es como veo, son creados a base de energía demoníaca, pues tienden a ser una especie de ente maldito. Siguió explicando Togami para el asombro de todos. O sea que eso es una especie de fantasma que se creó por la energía demoníaca en el hombre. ¿O es su tormento? No entendí del todo. Dijo Ibuki mientras se rascaba la mejilla. Bueno, podemos deducir que ese ser llamado Shikigami es creado a base de alguna energía que tenga el hombre, pero como hizo Salón extraño. Dijo Suichi sin entender del todo la situación. La creación del Shikigami tenía sentido si basaba un poco la explicación del joven con lo visto, pero jamás en los libros se habló de creación de zonas o algo parecido. Esta es una expansión de dominio. Dijo el anfitrión. ¿Expansión de dominio?
¿Qué es exactamente eso? Dijo Tenko sin entender del todo. Suena a una clase de habilidad de expansión de rango de habilidad de manga, como cuando creas una barrera de poder donde tu poder está en potenciado y con 50% de posibilidad de no fallar. Comentó Ifumi emocionado, pues había mangas y animes con técnicas similares, pero todos vieron a este. Llamada dudo sea eso con exactitud, debe ser algo más complejo de explicar. Dijo Celestia mientras tomaba un poco de té. De hecho le acertó en un 80% el otaku. Dijo mientras todos solamente tenían una gota de sudor. No creían el fan del anime tenga razón en eso. Verán, las expansiones de dominio son zonas que fungen como una barrera que aumenta la energía maldita del portador, no a gran escala, pero que se manifiesta como una prisión para el oponente, pues cualquier ataque que causen este dará un golpe certero o causa mayor posibilidad de impacto, depende mucho. Dijo calmadamente mientras todos procesaban la información obtenida. Supongo depende del portador la expansión, ¿cierto? Pues Higuruma mencionó ser un abogado defensor y su expansión es un tribunal. Preguntó Kirihiri mientras analizaba la información obtenida. Exacto, como dije, de la energía maldita del portador se crea la expansión reflejo del alma o de la técnica maldita. Dijo calmado el anfitrión. Aguarda, ¿dijiste energía maldita? ¿Qué es exactamente eso? Suena a algo que poseen estas personas. Preguntó Komaeda bastante curioso. Cierto, esa energía maldita me intriga, es como una fuerza de la naturaleza naciente de lo más oscuro del ser humano, sentimientos que se vuelven energía para crear una fuerza de la naturaleza. Comentó Gundam mientras hacía una pose con sus devas de la destrucción. ¿Qué cosa dijo el emo? Dijo Angie divertida de las palabras del joven. Ni siquiera nosotros captamos sus palabras. Dijo Koizumi con una gota de sudor en su frente. Bueno, como dijo Gundam, la energía maldita es una energía proveniente de las emociones negativas o fuertes. Esta energía se concentra en el humano para poder crear técnicas de poder llamadas técnicas rituales. Dijo el anfitrión calmado. En palabras simples, este asesino tiene poder para causar muertes masivas con tales habilidades. Dijo Togami, ahora entendiendo el cómo Higuruma causó todas esas muertes, se le hizo interesante ese concepto de energía maldita. ¿Pero qué sucederá ahora? Ese chico no parece tener ventaja ante alguien con esa capacidad. Dijo Sakura mientras veía la desventaja de Itacristo mientras veía de frente a la doctora Apolo de Japón. Não tente me atacar, volte pro seu aposento. É proibido lutar na hora do julgamento. Eu irei te acusar pra se defender, terá tempo. Então se prepare, Judy, essas são as provas que temos. Acusado de entrar em lugar proibido. Vamos, se defenda disso. Tinham tantas respostas pra não ser punido. Se defendeu errado, o que é seu eu confisco. Sua técnica amaldiçoada agora foi confiscada. Eu quero um novo julgamento, retornando pra essa sala. Itadori Yuji é julgado por genocídio em massa. En pantalla ahora se observaba cómo iniciada la expansión el joven salió disparado a atacar al hombre, sin embargo esto no surtió efecto alguno en el hombre. Bien, empezamos esto y hace lo que debió hacer apenas entró. Comentó Mondo mientras veía con una sonrisa el cómo Itadori se lanza de golpear al hombre, pues quería ver cómo le rompen la cara al hombre por sus acciones. Sin embargo, al notar que eso no surtió efecto solamente se molestó. Supongo la expansión y ese Shikigami fungen como la protección del hombre, pues se nota que no puede haber caos, es como nuestro a juicios, no podemos herir a los involucrados. Dijo Kibo mientras veía la pantalla cada palabra que decía el hombre, solamente tensaban el ambiente, su serenidad tan antipática y el que se tome todo como si fuera un abogado en plena sala de juicio era bastante tenue. ¿Juicio? ¿De qué habla exactamente con eso? ¿De que lo va a juzgar? Solamente es un chico. Dijo Himiko mientras veía extraño el actuar de Higuruma. Dudo un chico de nuestra edad tenga una lista de asesinatos, ¿verdad? O algo peor. Comentó Yasuhiro preocupado. No necesariamente debe ser asesinatos. Dijo Kirihiri llamando la atención de muchos. ¿De qué hablas, Kirihiri-san? Dijo Sonia mientras veía a la joven, ya se estaba aprendiendo de a poco los nombres de sus compañeros de sala. Existen distintas leyes, robos, exhibicionismo, vandalismo, entre otros. En los más jóvenes existen reglas específicas como incluso el consumo de alcohol o entrar en sitios no aptos para nosotros, radica en sanciones monetarias o para nuestros padres.
Comentó la detective mientras ésta intentaba recuperar parte de sus recuerdos, por alguna razón en ese lugar podía entender más rápido, y no solo eso sino el recordar no sabía por qué, pero entendía sería bueno antes de regresar. O sea, podría usar cualquier situación del chico solamente para neutralizarlo o matarlo, dijo Mikan asustada de las implicaciones de aquello. ¿Pero cómo piensas saber eso? Ese tipo no parece conocer a Itadori, me atrevo a decir se conocieron apenas en los juegos. Dijo el yakuza mientras veía la pantalla expectante de lo que podría usar Iguruma para dar el golpe al joven y en ese momento este saca una carpeta con unos documentos. ¿De dónde sacó la carpeta? ¿A qué se refiere con pruebas? Comentó Miu mientras esta no captaba la situación del todo. ¿Pruebas? ¿De qué? No creo por solo verlo sepa las cosas que hizo. Dijo Souda calmado pues no creía el hombre tuviera pruebas reales de algo para manchar la imagen del chico, sin embargo escuchar de lo que Iguruma acusa a Itadori solamente sacó una gota de sudor en los hombres y en algunas mujeres un sonrojo por las implicaciones. Espera, ¿el acaso iba a entrar aún? Dijo Roja a Saina mientras se escuchaba el eje del juicio. Oh, que esperaba todo menos eso. Dijo Makoto no sabiendo qué decir respecto a eso pues si bien no había de malo en curiosear eso ya era ser algo evidente. ¿Lo puedes culpar? Parece que jamás tuvo contacto femenino en su vida, amigo. Dijo Souda mientras este sentía una mirada cerca de él notando a algunas de sus compañeras que lo miraban fulminante. ¿Pero acaso eso cuenta como delito? Solamente es un chico entrando a un lugar de adultos, no veo el problema. Dijo Korekiyo sin ver un delito en concreto para ser acusado. De hecho se sabe por el ordenamiento de nuestro país que los jóvenes menores de edad no tienen acceso a esos lugares, el incumplimiento de esto sería una multa al menor de edad o en todo caso que sea por coacción de un adulto, la multa va al adulto con prisión incluida. Comentó Suichi haciendo todos lo miren. Solamente sé algunas cosas por razones no diré, dijo avergonzado mientras tenía una mirada curiosa de Kaede. ¿A qué te refieres Suichi? Dijo Kaede mientras esta vea mencionado con una sonrisa amable pero soltando una aura oscura que hizo Teruteru y Kuata se alejen un poco. Nada Kaede-san, solamente cosas, dijo nervioso por esa reacción de la joven. Dejando eso de lado, mi pregunta es ¿cómo sabe eso el hombre? Jamás estuvo presente en dicha situación. Mencionó Kibo mientras veía a el anfitrión. Hasta donde sé la expansión de dominio de Iguruma es como un tribunal en toda regla, allí no hay crimen o secreto escondido, Judgment sabe los crímenes que cometes y decidirá si eres culpable o no, pero puedes defenderte. Comentó el joven anfitrión mientras todos entendían una cosa, eso era como su juicio escolar, el juez conocía el crimen pero solamente llegaría a una conclusión si se demostraba o refutaba. Entonces si mientes o eres culpable ¿qué ocurre? Preguntó Ishimaru, de ser así lo que dice el joven los asesinatos, no quería creerlo. El castigo varía mucho, desde confiscar energía maldita, una habilidad maldita o la más común, pena de muerte que ya sabrán de dónde sacó tantos puntos. Eso solamente puso tenso el ambiente mientras se notaba que aunque Itadori se defendía con exactitud las pruebas eran claras y la sentencia dictada, y escuchar lo que perdió el joven solamente hizo suspiraran. Solamente perdió su energía maldita ¿es cierto? Comentó Celestia notando el cómo ahora el chico estaba a merced del abogado frente a él. Puedo notar entonces el método confiscar es como una multa a pagar, cometiste el delito y se te arrebata algo no tan grave por ello de hecho es una habilidad útil para toda situación. Comentó Korekiyo mientras este observa la pantalla con suma calma, pero notaron la acción del chico lo cual solamente trajo a duda una cosa y esa duda fue dicha por una persona. ¿De qué lo puede culpar ahora? Lo anterior creo pudo ser lo más grave que pudo hacer aquel chico. Comentó León mientras veía la pantalla cada vez esta situación parecía muy complicada de ver pero también molesta. Algunos se preguntaban lo mismo hasta que una expandido el dominio nuevamente escucharon con sorpresa, juzgado por genocidio en masa. ¿Genocidio en M masa? Se preguntó Chihiro mientras veía con lágrimas en sus ojos como otro posible asesino estaba en su frente. No, ¿por qué? Él solamente es un chico, se dijo Makoto mientras veía a Itadori, era volver a ese juicio, era como verse en el momento que culparon a León por lo de Maizono. Jun lo suponía muy amable para ser verdad, todos son unos asesinos. Dijo Togami sin una pizca de duda, ya que todo era claro seguramente el chico se lo buscó. ¿Por qué otro asesino? ¿Acaso estos se multiplican? Dijo Koizumi mientras observa la pantalla. Bueno, si quieren saber más solamente observen la pantalla, pues a veces hasta los asesinos tienen sus motivos.
dijo el anfitrión mientras este no despegaba su mirada a la pantalla. ¿Bromeras? Si ellos quitan vidas, ¿acaso eso importa? Son solamente plagas que deben desaparecer. Mencionó Toko bastante asustada y algunos apoyaron sus palabras, pero la mirada del anfitrión, tan muerta y sin nada, vio a Toko y habló. Toko Fukawa, tú y ese peligrosa comparten una cosa, y si crees él es un asesino luego de lo que verás, veremos si te lo digo o no. Comentó dejando a varios confundidos, pero Toko pensó en una posibilidad que esperaba no fuera verdad, ¿acaso él sabía de ella? Esse é o tribunal, pelo seu ato criminal, será julgado no final. Culpados todos entrando em evidência, entre maldições, a sorte vai ser justa, foi dada a sentença, e o que me aparenta, não tem ninguém mais culpado que Guruma. Al comenzar el estribillo estos escuchaban bastante intrigados, cada palabra, cada frase dictaminada parecía llevar un extraño peso en sí, como si hubiera culpa en sus actuar. Tribunal de las Almas. Suena curioso ese nombre. Comentó bastante intrigado por el tema, visto el nombre ciertamente podía quedar por completo ante aquello. Cada palabra suena como un eco de un arrepentimiento, un peso que posee alguien que no quiso este camino, una luz que mientras más camina pierde su brillo y solamente se apaga con la oscuridad que la abraza. Comentó Gundam mientras analizaba no solo las palabras, sino la tonalidad y sonido que acompañaba a las palabras del hombre en pantalla. ¿Entre maldiciones el tribunal es justo? ¿A qué se refiere con maldiciones? Preguntó Peko bastante confundida por la situación y aquello. Bueno, las maldiciones son, como decirlo, criaturas nacidas literalmente de la negatividad humana, como les mencioné, la energía maldita nace de las emociones fuertes del ser humano, pero díganme, aparte del amor, fuerza, voluntad, ¿qué otras emociones existen y ocurren en masa? Preguntó calmadamente el joven mientras este observa a sus invitados, estos no supieron exactamente qué decir respecto a eso, sin embargo alguien habló con una pequeña sonrisa. Odio, terror, desprecio y desesperación, fueron las palabras del pequeño chico de cabellera morada mientras tenía una pequeña sonrisa. Exacto, las maldiciones nacen del odio, terror y desesperación de un ser humano, por ejemplo, si una colectividad le tiene miedo a un desastre natural como un volcán, esas emociones se acumulan por la energía maldita y crea a un ser adaptado a esa negatividad. Dijo mientras algunos quedaron sorprendidos por dicha información. O sea, nuestras emociones, al ser como la energía esa, creamos nosotros mismos a esas tales maldiciones de forma inconsciente. Se preguntó Agakure mientras este veía al anfitrión. En palabras simples, sí. Dijo sin más mientras todos veían la pantalla con atención, pero al escuchar la parte final estos ciertamente se descolocaron. ¿Nadie es más culpable que Iguruma? O sea, él admite sus crímenes. Pero sus palabras, dijo Kaede mientras veía tanto triste como confusa por cómo el hombre hablaba. Parece que admite sus delitos, pero siento hay algo más, ¿no creen? Comentó Kaito mientras veía a sus amigos. No sé, solamente nos queda observar, pues realmente esto es confuso, además falta ver ese supuesto genocidio en masa del que se le culpa al chico. Mencionó Kibo serio mientras veía la pantalla, todos decidieron seguir su ejemplo y observaron la pantalla expectantes de lo que se avecinaba. 31 de outubro, o juiz te acusa, genocídio em massa em Shibuya. Vamos se defender disso, é um assunto delicado. Não há o que defender, não há o que ser negado. Não tô entendendo, está entregando caso no julgamento. Eu sou culpado. O juiz tá furioso após o julgamento corre. Itadori recebeu pena de morte. Una vez acabado el estribillo estos notaron estaban nuevamente en el momento donde se le imputaba los cargos al joven, pero al escuchar el cargo impuesto heló la sangre de todos. ¿Genocidio en masa? Dijo Gonta mientras veía perplejo la pantalla, el hombre no podía mentir, en ese lugar la mentira era imposible por lo visto, no entendía qué carajos pasaba. Menos 31 de octubre, el distrito metropolitano y comercial de Shibuya. Dijo Togami tratando de saber qué ocurría, aunque no podía ocultar sus nervios por lo escuchado. ¿Cómo? ¿Cómo un chico como él causó un genocidio en masa? Y más importante, ¿por qué? Dijo Nekomaru mientras veía la pantalla bastante intrigado por la situación. Seguramente debe haber una explicación. Dijo Kaito mientras no creía un chico que veía como alguien incapaz de eso fuera posiblemente otro asesino.
Que les dije él es solamente otro más, no sé por qué dijiste éramos iguales. Dijo Toko bastante molesta y asustada mientras señalaba al anfitrión. Solamente le pregunto, ¿qué pasaría si sus acusaciones hacia los asesinos de sus juicios tuvieran su motivo? ¿Los perdonarían? ¿Los entenderían? Dijo el anfitrión mientras se acerca a donde estaban Kaede, Teruteru y León, todos al escuchar solamente se quedaron callados mientras alguien habló. ¿Por qué deberíamos entender a un par de asesinos? Si fueron capaces de matar a uno de nosotros, ¿por qué confiar? Comentó Sayonji mientras señala con molestia a los tres. Cierto, solamente pensaron en ellos, pero no pensaron en la vida de quien mataron. Refutó Angie con semblante oscuro. Solamente sabemos que son culpables y ya. Dijo Togami, y así la mayoría de la sala estuvo de acuerdo excepto tres que hablaron. Están equivocados. Dijo Makoto Naegi mientras con su mente firme por lo visto decide caminar hacia donde los tres chicos se encontraban. León, seguramente tienes tus razones, no sé cuál y aún no te puedo perdonar la muerte de Maizono, pero al menos antes de tu muerte, podemos convivir aquí. Dijo mientras este le ofrecía la mano al beisbolista, el cual solamente suspiró y le dio la mano al chico para sentarse juntos, siguiendo su ejemplo Suichi y Kaito fueron junto con Kaede, y sorprendentemente, Chiaki con Teruteru. Nanami-san. ¿Por qué? Dijo Mikan sin comprender a la chica y Gamer. Solamente creo que tienen algo de razón, de todos modos no afecta mi moral. Dijo mientras se sentaba con su compañero de clase, antes alguien dijera algo la pantalla siguió reproduciendo toda la situación en la cual Itadori se declaraba culpable y contra todo lo que esperaban, y Guruma parecía sorprendido de mala manera, como si esperara todo menos eso. Espera, no piensa defenderse. Comentó confundido Ishimaru mientras observa la acción del chico. No entiendo si es culpable porque no evita ser ejecutado. Pues la pena seguramente será severa. Dijo Maki mientras pensaba un poco, todos no entendían por qué Itadori aceptaba la culpa total, pero una habló. Supongo por no es el culpable, ¿cierto? Dijo Kirihiri mientras veía al anfitrión. Lo dudo, pues se supone el Shikigami posee la capacidad de saber qué hiciste y que no, lo que implica fue él. Dijo Togami seguro de sus palabras. Pero hay algo que no cuadraría entonces, ¿por qué Guruma está tan confundido como nosotros de la respuesta? Eso significa hay algo más. Comentó Suichi mientras observa la pantalla analizando la situación y como muchos esperaban el Shikigami furioso declaró la pena de muerte. Bueno, si les soy honesto con lo mencionado, me esperaba este resultado pero sigue siendo difícil de ver. Dijo Mondo, pues aunque no le gustara debía admitir sentía pena por el chico pues sería ejecutado. ¿Nos puedes explicar ahora? Dijo Togami viendo al anfitrión. Bien, ¿qué es lo primero que quieren saber? Comentó el anfitrión. Pues qué ocurrió en Shibuya principalmente. Dijo Tsumuji interesada en saber sobre aquel incidente. Bien, escuchen, el 31 de octubre a medianoche ocurrió un incidente en el cual se asesinó a toda la población del distrito, esto fue causa de las maldiciones que buscaban tener ventaja ante los hechiceros realizando un golpe fuerte. Dicha información dejó pálidos a todos la aniquilación completa de un distrito de Japón, el más popular y el más visitado en fechas especiales. Esas maldiciones, sí que pensaron en todo, pero ¿cuál sería ese golpe maestro hacia los hechiceros? Digo, dudo les afectara en su labor el salvar a los del distrito sin siquiera eliminar una maldición. Comentó Kirihiri mientras pensaba con mente fría la situación. Aunque ¿de qué les sirve la destrucción del distrito? ¿Había algo importante allí? Se preguntó Suichi mientras analizaba lo visto en pantalla. No realmente, todo fue algo que salió mal para ambos lados, pero que a pesar de todo le dio ventaja a las maldiciones. Comentó el anfitrión. En palabras simples, el problema fue algo que afectó a ambos lados de forma inesperada, pero que a pesar de todo las maldiciones tuvieron ventaja. Dijo Togami comprendiendo todo. ¿Pero Itadori qué tiene que ver? Dijo Sakura mientras veía al anfitrión. Algo en él fue el causante de todo, así que bueno, digamos que solamente se revelará más adelante. Dijo mientras todos veían la pantalla esperando una respuesta clara antes todo este caos, el hecho de que Itadori estaba por ser ejecutado era una cosa clara. Esto se pondrá feo. Dijo Tenko mientras solamente observa la pantalla. Garoto, me escuta e
En el momento la sentencia fue dictada, se nota como en las manos de Iguruma aparece una especie de espada de color amarillo resplandeciente. ¿Una espada? ¿Sabe del manejo de armas blancas? Preguntó Peco Koyama interesada en eso. No realmente, eso es solamente otra forma en la que la pena de muerte es aplicada. Dijo el anfitrión bastante calmado. Ya decía yo, ¿acaso es experto en el arte de la espada? Dijo Yasuhiro respirando ya más calmado. Te recomendaría no relajarte mucho viejo pues todavía amenazan al chico. Dijo Souda mientras observa la pantalla, en un segundo se notó el breve intercambio de golpes entre ambos por cómo ambos se desenvolvían las cosas eran claras el hombre tenía algo de ventaja, pero lo más curioso eran las acciones del abogado. ¿Está repasando el caso? Pero la sentencia fue dada. Dijo Chihiro mientras no comprendía el por qué tocaba el tema en plena ejecución. Espera, Sukuna. ¿Entonces me dices que el chico no fue? Dijo Toko sin creerlo algunos que ya se daban la idea no se sorprendieron y otros sí les dio fuerte la revelación. Pero en una de las imágenes claramente se vio al chico delante de un santuario con una sonrisa bastante maliciosa. Dijo Togami no entendiendo del todo que veía, si la expansión toma la información del acusado y lo usa para atacar porque existe el crimen de otro en esta. Esto no tiene sentido, a menos que tenga otra personalidad. Terminó Kirihiri la frase del heredero definitivo quien no tenía claro si esa deducción era correcta este mundo él daba dudas y este solamente suspiró viendo a la peli morada. ¿Cómo llegaste a eso? Preguntó Togami, el anfitrión nos explicó durante Shibuya está involucrado ciertas personas causante de esto, al momento que vino al chico y por cómo está su estado claramente algo pasó, y lo más evidente es simple, durante la secuencia en que se repasa el caso y se vio el nombre Sukuna si era el cuerpo del chico pero con marcas en su rostro y cuerpo, y con lo ya escuchado mi teoría es que, Itadori Yuji posee una maldición dentro de él ¿cierto? Esto explicaría el por qué en la expansión los crímenes de quien esté dentro son revelados, al compartir cuerpos fácilmente se puede confundir al acusado por crímenes que no hizo, lo cual desata el resultado presenciado. Dijo la detective definitiva mientras todos la veían y el anfitrión observa a esta. Nada mal Kyoko Kirihiri, si tienes razón, verás Ryomen Sukuna conocido por todo el mundo del Jujutsu como el rey de las maldiciones, habita dentro del cuerpo de Itadori Yuji, durante el incidente Itadori fue noqueado por una maldición conocida como Choso, luego de esto Sukuna despertó usando el cuerpo del chico para asesinar a todo aquel ser humano que habitaba en el distrito de Shibuya. Dijo mientras todos no sabían qué decir, creían las pruebas eran claras, pero todo se desmoronó y aquel que creían culpable solamente era un títere, una carne de cañón del verdadero responsable, Toko Fukawa que lo señaló tuvo un dolor de cabeza, una personalidad que jamás deseaste tener, algo que llegó de la nada a tu vida solamente causándote problemas, no quería, pero realmente eran iguales, pero esta solamente agitaba la cabeza negando, porque justamente tenía que recordarle a ella. Pero si él era inocente ¿por qué carajos se culpa de aquel genocidio? Preguntó a Kanewari sin entender por qué no se defendió del todo solamente aceptando todo. Fácil, culpa. Dijo el anfitrión. ¿Culpa? ¿De qué puede culparse exactamente? Preguntó Kaito, de no controlarlo. Dijo Fukawa bastante nerviosa pues al decir esas palabras fue vista por todos pero esta solamente siguió pues entendía ellos querían saber por qué decía esas palabras. Se culpa de no controlar aquello que odia, tal vez su conciencia no fue la responsable, pero sus manos, seguían manchadas, no pudo tenerlo retenido, dejó su debilidad la dejara libre, solamente para matar y se culpa porque no la contuvo. Dijo mientras esta solamente tenía nervios pero alguien notó algo. Espera ¿por qué dices ella? Que sepamos y por lo dicho Sukuna es de género masculino. Dijo Miruma mientras veía a la chica que esta al darse cuenta solamente se tapó la boca mientras la seguían mirando esta no soportando esto solamente desvió la mirada no quería tocar ese tema, no quería que mostrarla, no quería vieran a genocida Shoe. Toko estas, aléjense de mí no diré nada, aléjense. Dijo mientras se alejaba unos asientos de todos, antes alguien fuera el anfitrión llamó su atención. Denle su espacio, ella necesita pensar mejor las cosas ahora. Dijo mientras señala la pantalla, aunque todos querían saber más solamente se resignaron a seguir las órdenes del chico y regresaron a ver la pantalla, pero al ver de nuevo notan como Iguruma se rendía, dejando que el chico tenga los 100 puntos. Espera ¿eso es todo? ¿Se rindió? ¿Por qué? Dijo Himiko sin entender qué acababa de ver. Supongo no veía la necesidad de matarlo ¿cierto? Comentó Kaede.
Lo dudo, seguramente hay algo más detrás, dudo lo dejara salir así porque sí. Comentó Korekiyo mientras observa la escena. ¿Inseguridad por aquello que creía correcto? Dijo Makoto mientras analizaba esas palabras, el hombre parecía decirlas no con aquella sensación de derrota, lo decí con esa sensación de dolor y fe perdida. Al final tú no eres culpable, Yuji Itadori. Dijo Toko en voz baja mientras veía la pantalla, sentía no solamente esas palabras eran para él, el escuchar, tú no eres culpable, tú eres inocente, cargaron en la joven, esas palabras, siempre pensó por sus madres que era un error, algo que jamás debió nacer, su fantasía de tener una vida común era nula, porque... Ella nunca deseó tener a esa otra parte en ella, ella solamente quería escuchar por una vez, tú no tienes la culpa, ella solamente podía maldecir en silencio mientras estaba pensando en que era todo un asco total. Oye tú. Deja de murmurar cosas, solamente hace sea difícil. Exclamó Togami mientras veía a la chica, Toko al notar esto vio al chico con nervios hasta que Togami habló. No te quedes allí, si estás mal luego puedes llorar lo que gustes, pero necesitamos que digas lo que sepas al ver esto. Dijo sin ninguna pizca de tacto el heredero mientras algunos lo miraban mal por ser tan grosero, pero antes dijeran algo se notó a Toko caminar cerca de los asientos donde estaba Togami y se sentó sin más, pero al notarse más se vio a la joven sonrojada. Espera, ella está. Dijo Kokichi sorprendido. ¿Sonrojada por las palabras de ese idiota? Dijo Sayonji viendo sin creer lo que veía. ¿Por qué no me sorprende esto de Toko? Dijo Celestia suspirando. Entre raros se entienden. Dijo Agakure mientras veía la pantalla con el resto. La pantalla ahora se enfocaba en una ciudad bastante vacía, desolada sin señales de vida, solamente dos personas, una por las marcas, notaron era Sukuna pero poseía un cabello negro y otra cara, mientras que el otro era un albino de ojos azules. Viejo, siento nos perdimos de algo. Dijo Agakure bastante confundido por el cambio de escenario. ¿Porque ahora Sukuna tiene una cara diferente? ¿Que no decían era una extensión de Yuji? Preguntó Kibo sin entender. ¿Y quién es ese idiota de ojos azules? Dijo Miuruma, sentía la cara del hombre albino, me molestaba por lo bien que se veía, sentía era el típico idiota arrogante. Bien, para empezar con esto, nos encontramos ahora en el distrito de Shinjuku. Dijo calmado el joven anfitrión. ¿Ahora Shinjuku? ¿Cuántas ciudades de Japón van a destruir? Dijo Ifumi sorprendido. La verdadera pregunta es ¿qué harán ahora? Pues si la ciudad está vacía pero en buen estado significa hubo una evacuación de todos los ciudadanos. Comentó Celestia Ludenberg. Bien, pues se enfrentarán el hechicero más fuerte de la actualidad, Satoru Gojo, portador de los 6 ojos, conocido por todos como el honrado del mundo, contra el hechicero más fuerte de la historia, Ryomen Sukuna, antiguo hechicero cuya muerte fue un cambio de era, malévolo, destructivo y despiadado. Ambos se enfrentarán en Shinjuku para decidir a dónde irá el rumbo de la guerra. Dijo mientras este sonaba como cierto presentador enano de color morado al presentar a los dos más fuertes. ¿Entonces esto será la batalla final de los hechiceros? Dijo Teruteru bastante intrigado. Esto será bueno. Pero al ver la escena cortarse a la muerte de Satoru Gojo todos solamente más que asustados veían confundidos y con cara de palo. Amigo, ¿y la batalla? Dijo Ifumi con molestia. Vamos amigo, no pudimos ver el enfrentamiento, sonaba como la cosa más épica del mundo. Dijo Souda bastante decepcionado. Chicos, no se preocupan porque el hombre albino está literalmente cortado a la mitad. Dijo Sonia bastante confundida por el actuar de los hombres. Bueno, esperábamos una batalla de proporciones épicas, pero esto es bastante anticlimático si soy honesto. Dijo León bastante decepcionado por no ver la pelea, aunque sí tenía un escalofrío por el tema de cortado por la mitad de forma tan precisa. ¿Pero quiénes son ellos exactamente? Preguntó Kirihiri mientras veía a el anfitrión. Para ustedes Gojo es el hechicero más fuerte, solamente eso diré, pues explicar habilidades, historia y el por qué Gojo es fuerte me tomaría tiempo. Y no quiero tomarme las molestias de complacer a los fans de Gojo. Dijo lo primero a los invitados y lo último en su mente. En fin, supongo si nos dirás sobre Ryomen Sukuna, ¿cierto?
dijo Suichi mientras veía al anfitrión. Bueno, Ryomen Sukuna en síntesis es el rey de las maldiciones, este antes era un humano que por las circunstancias se convirtió en maldición, sin mencionar que regresó porque Yuji Itadori se comió uno de sus dedos. Explico mientras unos al escuchar lo último tenían cara de asco. ¿Los dedos de ese monstruo? ¿Bromeras? Dijo Mikan con bastante asco. No me pregunten de eso porque este video se centra en una persona exactamente. Dijo mientras estos no tan como Yuji y Guruma llegan al campo de combate. ¿Están dementes? ¿Si saben lo que es capaz ese tipo? Si el más fuerte no pudo porque ellos creen poder. Dijo Mondo mientras estaba realmente sorprendido porque ambos se lanzaban a un suicidio total. A menos que. Dijo Makoto entendiendo algo. ¿Pasó algo viejo? Dijo Leon notando la cara de Naeji. ¿Y si trata de usar su expansión de dominio? Dijo mientras recuerda las habilidades de la expansión de Iguruma, esto solamente trae recuerdos de su aparición. Confiscar y pena de muerte, si usa ambas contra él, le puede arrebatar su energía maldita y sumando la espada, tendrá la victoria. Dijo Suichi usando la lógica del joven respecto a la situación, sería útil la expansión de dominio, tal vez así expie sus pecados. Supongo ahora podrá hacer algo bien ese hombre, algo es algo realmente. Dijo el Yakuza mientras observa la pantalla una vez esta misma muestra cómo el hombre invoca la expansión de dominio en la cual se llega a la conclusión prevista, Sukuna acusado y confiscar con pena de muerte. Ahora sí, haz algo bien idiota con traje. Dijo Mondo emocionado observando cómo el rey de las maldiciones el que decían era el causante de todo caería ante el abogado. Vamos señor Iguruma. Decía Chihiro apoyando al hombre, ahora todos esperaban la victoria del abogado, no compartían del todo su pensar al verlo al inicio de la reacción, pero debido a su apoyo en esta batalla, ahora debían apoyar a la última esperanza de los hechiceros. Hiromi Iguruma, tú puedes. Dijo Makoto mientras sonríe esperando el desenlace de la pantalla. Então ele tinha plano pra isso, enfrentar o rei bem difícil. Sou culpado pelos meus erros e admito. Pela lei Itadori eu morrerei. Tu é incomparável a quem não ligo pra nada disso. Mas Itadori, tá tudo bem. En la pantalla se vislumbraba a Iguruma en un muy mal estado intentando enfrentarse al rey de las maldiciones, pero por su estado una cosa se preguntaron. ¿Qué? ¿Pero si uso confiscar porque no funcionó? Dijo Makoto mientras veía la pantalla. A menos que confiscación afectara en otra cosa. Dijo Kirihiri mientras veía analítica la pantalla. ¿Pero qué otra cosa puede ser? Dijo Mikan sin saber qué opinar respecto a todo. Un arma que pudo tener a la hora de la batalla, eso podría ser. Dijo Suichi mientras pensaba en una solución al caso, sin embargo este objeto tendría que estar envuelto en energía maldita, lo cual no sabía si era posible. Su cuerpo parece tener demasiados cortes, eso puede dañar su sistema corporal bastante rápido si no es tratado pronto. Comentó Peko mientras veía seria la pantalla, una cosa era clara, esto podría salirse de las manos si no usaba esa espada de forma rápida. Debe atinarle un golpe con esa espada o morirán. Dijo Akane seria mientras veía todo el escenario bastante desgastado, parecía ser la única oportunidad que poseía aquel hombre, pero al notar que empalaba la espada del verdugo estos saltaron de alegría. Lo logro. Dijo Kaito emocionado notando Iguruma lo había logrado. Sí, y ese idiota lo logro, maldita sea. Dijo Leon mientras sonríe porque esto podría acabar bien, pero todo cayó en odio sordo cuando notaron Sukuna se cortó la mano, no entendían qué ocurrió. Espera, se cortó la mano. Eso es trampa. Dijo Ifumi mientras veía incrédulo la pantalla. Señor Iguruma. Dijo Sonia mientras rezaba el hombre saliera ileso, sin embargo la siguiente escena solamente los confundió, Iguruma e Itadori hablando en la parte trasero de un lugar. ¿Un cambio repentino? Dijo Celestia mientras veía la escena con calma. Pero esto parece antes de Shinjuku. Comentó Maki mientras observa todo, lo que venía dejó pensativos a los jóvenes, pues se mostró una conversación de ambas personas, el cómo Iguruma admitía sus pecados y lo aceptaba no para que lo entiendan, no para tener piedad, solamente admite porque es lo que es justo, un hombre que tanto tiempo vivió atormentado por no cumplir la ley, cada palabra, cada letra era un peso en la declaración de Iguruma, pues el hombre que vieron al inicio era muy diferente a este. El perder la fe de todo y tomar decisiones que luego te exigen, es como, dijo Asaina mientras de ojo veía a su compañero León, ¿a esto quería llegar el chico?
León solamente era una víctima más, ella por su miedo estaba ciega, todos veían eso y pensaron igual quiénes eran ellos para juzgar. A base de esa desesperación encontró su rayo de esperanza, ¿no creen? Comentó Komaeda con una pequeña risa mientras señala el cómo Higuruma veía a Itadori, el hombre veía en el joven aquello que siempre buscó defender, aquello que alguna vez fue y pensó ser, siempre se esforzaba para seguir su ideal y al final falló, pero el joven seguía a pesar de caer una y otra vez, este solamente seguía y seguía, el hombre tenía fe en aquel joven alma y eso se vio reflejado cuando Sukuna le dio un ataque directo en su pecho, pero antes reaccionaran vieron lo que en síntesis serían las últimas palabras de Higuruma, ¿está todo bien? Palabras que calaban dentro de todos. Mierda hombre, esto fue, dijo Nekomaru bastante descolocado emocionalmente. Duro de ver en todo el sentido de la palabra. Comentó Chiaki Nanami dejando su juego de lado. Señor Higuruma, susurró Toko mientras solamente desviaba su mirada. Bien que preguntan tienen, dijo el anfitrión. ¿Qué pasó para que llegaran a eso? ¿Y por qué confiscar la espada del verdugo no tuvieron efecto? Preguntó Kyoko mientras veía al joven. Bueno, el por qué no funcionó lo de la espada del verdugo en principal es simple, pues al momento que Higuruma impactó la espada de forma simultánea Sukuna se cortó el brazo contrarrestando los efectos de la misma en sí. Dijo calmadamente mientras unos solamente bajaban la cabeza. Pero comprendo, si eso no funcionó confiscar al inicio debía ser más efectiva considerando esto era una posibilidad y según dijiste las expansiones siempre son golpe seguro. Comentó Togami mientras observa preguntándose por qué el plan que sonaba perfecto en cierto aspecto salió tan mal. Kamutoke, un arma con energía maldita que poseía Sukuna en su poder, debido a la todavía inexperiencia del abogado la expansión cumplió pero no del todo pues quitó poder al arma más no al rey. Dijo solamente esto aumentó la frustración de los presentes realmente esto era el fin. Higuruma parecía estar muerto y no había un punto positivo en todo el asunto, estos estaban como el joven Itadori incrédulos, ¿cómo es que aquel hombre cayó? Mierda no me gusta admitirlo pero Hiromi Higuruma, a pesar de tus decisiones te ganaste el respeto de este motociclista bastardo de traje. Dijo Mondo levantándose de su silla mientras veía la pantalla. Como futuro líder de la Yakuza reconozco cuando una persona comete actos por un bien mayor y que estos siempre nos persiguen, Hiromi Higuruma también te ganaste mis respetos. Comentó Fuyuhiko mientras este se levantaba siendo una sorpresa para sus compañeros. No puedo decir lo mismo pero realmente eso fue muy varonil de su parte amigos. Dijo Kaito mientras golpea sus puños mirando a todos. Supongo, les debemos una disculpa. Dijo Souda mientras veía a Teruteru y los acusados de los demás casos. Es verdad lo sentimos, supongo tuvieron sus razones, no quita arrebataron una vida pero al menos no fue por beneficio o placer. Dijo calmadamente Sonia mientras todos se disculpaban con los acusados la paz entre los propios estudiantes volvía en sí, esto era lo que él buscaba. Bien observemos el último estribillo para devolverlos a casa. Dijo el anfitrión mientras los demás se sentaban y veían la pantalla atentamente. Esse é o tribunal pelo seu ato criminal será julgado no final. Estou apresentando evidência, ele maldiçoa, a morte vai ser justa. Foi dada a sentença e o crime aparenta. Não tem ninguém mais culpado do que Higuruma. Una vez la pantalla pasó el último estribillo todos estaba por levantarse hasta que alguien gritó. Oigan miren la pantalla. Dijo Ibuki sorprendida, y al notar no creían lo que veían era Higuruma abriendo sus ojos, el hombre seguía con vida. Espera ¿está vivo? Dijo Agakure sin creerlo. Bueno la justicia del tribunal debe seguir creando más leyes y proteger a los demás ¿no creen? Dijo el anfitrión mientras este se levantaba y se ponía enfrente de todos. Bien queridos secuestrados, esta reacción acaba de finalizar, espero se hayan llevado una enseñanza al final del todo. Dijo mientras veía a todos. Es bien, supongo esto fue revelador, aunque sé lo que me espera al llegar. Dijo León, el ver cómo Higuruma aceptaba sus errores y moría por solamente salvarlo hizo ver que al final cometió algo horrible, tenía que pagar por ello. Supongo nosotros podemos mejorar al volver a casa. Dijo Angie mientras veía alegre todo. Bien adiós estudiantes definitivos, dijo mientras nuevamente eran atrapados por las cadenas y arrastrados fuera de la sala.
Porque siempre es así. Gritó Agakure mientras todos eran sacados de la sala. Bien jefe, listo. Comento para que de la pantalla saliera un televisor con cuerpo humano. Agradezco tu colaboración Izuru, esto demuestra tu mundo puede aprender mucho. Dijo el televisor mientras sonríe. ¿Usted cree? Esto me da una idea que puede cambiar a los estudiantes, pero con los adultos y niños de su mundo, hacerlos ver mundos. Dijo mientras una idea maquinaba su mente mientras las luces se apagaban el cine cierra su telón y la historia finalizó. Fin del one shot.